Mi nombre es Eugenio Fernández Mejía. Usted es poblador del caserío Sí, Primavera. soy poblador de este caserío, La Primavera. ¿Qué tipo de diversidad encontramos acá en la primavera? No tanto en animales, fauna, flora, que usted haya visto acá en la primavera o que le hayan comentado a los pobladores acá. Ahora o antes que Antes y ahora, cuéntenos un poco. Cuando hemos llegado ya hemos encontrado parte deforestada y animales ya algunos que se han perdido. Sin embargo, ellos nos comentaban, los que han vivido 10 años atrás, 5 años, algo más, nos comentaban, por ejemplo, que habían sachavacas, habían paujiles, venados, guanganos. Sin embargo, ya nosotros cuando hemos llegado ya no hemos visto sachavacas aquí, no hemos visto guanganos, paujiles tampoco hemos visto, osos tampoco. Pero sí se encuentran, por ejemplo, de aquí a 5 horas, 4 horas, 3 horas, en la parte boscosa, ahí sí encontramos, por ejemplo, osos sí hay. Y ya lo que son guanganos, sachavacas, eso ya se encuentra de aquí a 8 horas, 10 horas dentro del área de conservación que estamos protegiendo. Ahí sí encontramos. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer patrullajes. Claro, en algunas ocasiones ahí encuentra las huellas y caminos muy grandes. Entonces, esos son señales que hay bastantes animales, por ejemplo, sachavacas. Aquí en un caserío vecino que se llama El Paujil, que prácticamente parte de esa zona es la área de conservación, ahí sí encontramos paujiles, encontramos venados, guanganos en grandes cantidades, manada de 30, 40 animales, también hay sajinos y otros animales, hay serpientes, ahí sí lo encontramos. ¿Por qué? Porque esa zona es mucho más boscosa todavía y la gente no entra tanto, a la zona de conservación prácticamente no entran a cazar. Pero en la zona que no es de la conservación, ahí sí la gente caza por sus parcelas y sí lo encuentra. Pero en esos lados sí hay. Aquí se puede encontrar el añuj que le llamamos, o que entra a las chacras, eso sí se encuentra, ardillas, monos sí encontramos. ¿Qué más hay ahí de animales que nosotros lo hemos podido ver? Por ejemplo, en las partes, acá en las partes un poquito boscosas, ahí sí hay bastantes monos y nosotros lo hemos visto. En aves encontramos loros, bueno, hay gavilanes, carpinteros, gallitos de la roca, eso sí lo encontramos cerca aquí de nosotros, más que todo en la parte de que tiene más población de bosque, ahí están. Entonces, eso sí lo podemos nosotros ver. Ya que estamos hablando un poco sobre el ACT, sobre el área de conservación, ¿no?, que se ha creado, cuéntanos un poco de la creación, ¿no?, de esta área natural protegida. ¿Cómo es que se ha creado? ¿Por qué nace la necesidad de la creación de esta área a través de la comunidad? Cuéntanos un poco sobre todo el proceso de creación de esta área. Ya, el área de conservación es una concesión para conservación, y lleva por nombre Jardines Ángel del Sol. Entonces, esta área lo viene administrando un grupo de agricultores cafetaleros que están organizados en una asociación denominada Asociación de Productores Agropecuarios La Primavera. Es una asociación que prácticamente ha nacido aquí, en este caserío La Primavera, por eso lleva ese nombre. Ahora, ¿por qué nace el área de conservación o cuál ha sido sus raíces? Bueno, pues hay varias razones. Uno es que se disponía de algunas áreas libres. Por ejemplo, había un socio que se llamaba Tilano Díaz. Él cuidaba un área que era bastante cantidad y lo cuidaba desde el año
1988. Sin embargo, lo cuidaba de manera no formal, pero la gente lo respetaba, decían, son los terrenos de don Atilano. Pero él nunca se fue al lugar o a la zona para lotizarlo o venderlo por pedazos, nunca lo hizo. Sin embargo, él lo cuidaba. Nosotros, al lado de él, en un lugar que se llama el Paujil, en la parte alta de Paujil, teníamos también unas áreas, nosotros como familia, mis hermanos. ¿Y qué hacíamos? Esa área nosotros lo habíamos comprado. Su propietario lo había cuidado también de más o menos de los años 88, 86. Y también era una buena cantidad de hectáreas. Y nosotros lo habíamos comprado, esa zona. Y había otro amigo que también, más o menos por esos años, ha entrado ahí a la zona, justamente en Paujil. Y ha protegido también una cantidad de terreno. Y estas tres áreas, la nuestra, la parte del señor Atilano, y de este otro amigo que se llamaba Manuel Chávez, justamente eran colindantes todas las tres áreas, pero eran cantidades. Don Atilano siempre ha venido cuidando el área y siempre tenía la intención de un área de conservación, pero no tenía la forma cómo formalizarla. Nosotros también teníamos el área, pero tampoco teníamos formas de formalizarla. Pero nuestra inquietud de conservar también tiene algunas raíces. Y una de las raíces, por ejemplo, es de que nosotros hemos ido ya siendo conscientes de que la conservación es parte importante de la agricultura. O sea, la agricultura y la conservación tienen que ir de la mano. Y si hay una agricultura sin conservación, no es una agricultura sostenible. Entonces, para nosotros es básico de que la agricultura, por ejemplo, en el café, tiene que ir juntos con la conservación de bosques. Porque si no, nuestro producto en calidad pierde. Además, cuando nos organizamos como asociación, nosotros empezamos a hacer nuestras gestiones para café orgánico. Es más todavía, las certificadores nos orientaban de que la calidad del café depende el 50% de la mano del agricultor, de todo el manejo que hagamos. Pero el 50% depende del medio ambiente. Entonces, si nosotros no cuidamos, malogramos el medio ambiente, prácticamente este 50% bajaría a 40, 30. La calidad del grano se pierde. Ahora, lo que concierne a la mano del agricultor depende del empeño y del interés que pongamos para lograr este 50%. Entonces, eso a nosotros nos ha impulsado más de que tenemos que conservar una gran parte de la zona boscosa que todavía lo tenemos. Es verdad que se ha perdido una gran parte aquí. Sin embargo, en las partes altas lo teníamos. Entonces dijimos, hay que cuidar esta parte. Y nos juntamos los tres que contábamos con estas áreas, el señor Atilano, el señor Manuel Chávez y nosotros como familia Fernández, y lo hicimos una sola área, que es ahora Jardines Ángel del Sol, que alcanzó a 7.174 hectáreas. Entonces, esa zona lo venimos cuidando hasta ahora. Y cómo empezamos la formalización fue a través de la ronda. Marcos Díaz, él era dirigente regional de las rondas campesinas. Él nos orientó, nos apoyó y nos conectó con NPC, con NOGA. Entonces, NOGA prácticamente y NPC ha sido la parte básica para lograr la formalización de esta área de conservación. Es decir, sin NPC nosotros nunca lo hubiéramos hecho, porque no hay instituciones, peor del Estado, que quieran invertir para hacer áreas de conservación. Porque el Estado de las áreas de conservación no gana nada. Y el Estado lo que quiere es plata. Y la gente lo que quiere es plata. Los gobiernos quieren plata. Y de ahí no van a sacar.
por eso que el Estado no invierte. Sin embargo, hay instituciones, hay ONGs que sí apuestan por la conservación. Entonces nosotros realmente lo consideramos que fue el soporte más importante para todo el inventario y para todo el trámite, y hasta ahora su apoyo ha sido NPC. Este tiempo, ¿cuál considera que han sido los beneficios, resultados que le ha dado el trabajo de conservación de la ronda, de la comunidad dentro del jardín? Que usted haya podido visualizar durante todos esos años, ¿no? Es bien complicado, demasiado complicado. Cuando uno empieza un trabajo de este tipo, la gente no lo entiende. Entonces nosotros hemos atravesado todo digamos este puente difícil. Porque cuando uno empieza a hacer conservación, la gente lo que piensa es que uno gana plata, y prácticamente no gana plata. El orgullo de nosotros es que la naturaleza que está íntegra se mantenga íntegra. Toda esa biodiversidad que se encuentra dentro se mantenga, porque aquí donde vivimos por lo menos vemos que ha desaparecido, y la gente lo que comenta es que aquí existieron animales, existieron plantas, pero ya no hay. Entonces nosotros no queremos esa misma historia. Nosotros queremos que en esta zona digamos a las generaciones que vienen que han existido animales, y ahí sí existen y todavía lo podemos ver. Entonces, pero concientizar a la población es un trabajo muy duro y es demasiado lento. Nosotros llevamos este trabajo desde el 2009 y estamos en el 2018, son 9 años. Pero ya se ven avances en el proceso de concientización. Pero en los primeros años ha sido muy difícil. Gente que no creía, gente que se oponía, gente que quería invadirnos, gente que nos sacaba comentarios que no se ajustaban a la realidad. Pero eso se ha ido como desapareciendo. Ahora sí hay gente que no está de acuerdo, pero ya es en menos cantidad. Eso significa que hemos logrado la concientización de una gran parte ya de la población. Y los beneficios, claro, en esos años no se veían, pero ahora con el transcurrir ya de 4, 5, 6, 7 años, ya son mucho más notables. Uno, por ejemplo, es la presencia del agua. Aquí mismo, y como ustedes han recorrido Nuevo Chirimoto, La Unión, hasta llegar hasta aquí, por lo menos hay experiencias muy duras de que habían quebradas que existían agua hace 10, 15 años atrás, y ahora ya no hay. Entonces, aquí también habían quebradas que existían que tenían un gran caudal de agua. Sin embargo, en épocas de verano baja bastante, en épocas de lluvia se levanta bastante. Entonces se nota esos cambios. Sin embargo, ¿de qué estamos convencidos? De que esta zona nos va a proveer de agua siempre. Por las lluvias como es cabeceradas de Paujil, prácticamente a Paujil y todas esas aguas discurren al Guayabamba y luego al Guallaga, prácticamente esas zonas se va a proveer de agua también, de acá de estos lados y de esta área de conservación. Y es en cuanto al agua. Y yo creo que en cuanto al oxígeno, vivimos en un paraíso. Eso sí nosotros lo evidenciamos. Nos vamos, por ejemplo, a la ciudad, a veces nos vamos a Moyobamba, Chachapoyas, en algunas ocasiones voy a Lima. Entonces, nunca vamos a tener un lugar más limpio, más sano como aquí. Eso no lo vamos a tener y nosotros lo sentimos. Nunca vamos a tener, por ejemplo, alimentos tan sanos aquí en nuestro lugar como se tiene en Lima, en Moyobamba, en Chiclayo, Trujillo, jamás. No son productos garantizados. Y aquí, con nuestra área de conservación, con el tipo de cultivo que llevamos, de café, productos de pan llevar, nosotros sabemos qué cultivamos y nosotros sabemos qué comemos. Sin embargo, si yo me voy a Lima, me voy a Chiclayo, yo sé qué como, pero no sé en qué condiciones lo han producido. No me garantiza que sea un producto orgánico o un producto sano.
y peor esa contaminación ambiental. Es grave. Entonces nosotros realmente vivimos, aquí lo sentimos que estamos en un paraíso. Y ese es nuestro orgullo. En cuanto a animales, yo creo que eso sí hemos ido concientizando a los niños desde diversos puntos de vista. Lo hemos hecho desde la escuela, en algunas ocasiones se ha hecho desde la iglesia, en otras ocasiones se ha hecho desde la misma población en reuniones. Entonces, desde distintos lados, hablamos de conservación. Entonces, si un grupo no nos escucha en un lado, pero sí nos escucha en el otro lado. Por ejemplo, habrá niños, por ejemplo, que quizás en la escuela no lo encontramos, pero sí lo encuentras en la iglesia. O habrá gente que está en la iglesia, pero en la escuela no están. O quizás no están en estos lados, pero sí están en otros sectores. Pero si hablamos en los distintos sectores, sí llegamos a los niños. Entonces, en eso se ha logrado también una gran concientización. Más que todo, a los niños lo que les gustaba antes era matar las aves con sus jebes, etc. Eso se ha disminuido. Habrán algunos niños, pero ya son en poca cantidad. La mayor parte ya piensan que a las aves tenemos que cuidarlo. En estos lados también, por ejemplo, había gente que, como se dice aquí, salían a cazar bastante. Eso se ha reducido enormemente. Sí hay algunos, pero son muy pocos. El resto ya tienen conciencia de que esos animales tenemos que cuidarlos. Entonces, en eso también se ha logrado un gran avance a lo largo de estos años. Y por otro lado, también dentro de la ronda es un gran espacio donde aprovechamos desde nuestra condición ambiental y que venimos cuidando nuestra área. Allí también tratamos de exponer este tipo de temas. Entonces ahí también se llega a otro tipo de población. Eugenio, ¿cómo ves la situación ambiental en el mundo de los que estás escuchando en la radio? ¿Cómo ves la situación ambiental y cómo lo entiendes como una manera política? ¿Qué está pasando en el mundo en estos días? A nivel global, realmente es preocupante, demasiado preocupante, porque escuchamos en los medios de comunicación, escuchamos en los discursos de los gobiernos, de los funcionarios del Estado, una preocupación, según ellos, por el medio ambiente. Sin embargo, en la práctica se hace muy poco. Por ejemplo, últimamente se ha escuchado en la televisión, se ha visto en la televisión, en un país africano, en el Cabo, ya el agua se está acabando. Y esa es una realidad que se está difundiendo en el mundo, se está haciendo a través de la televisión. Entonces yo creo que eso debe comprometer no solamente a nosotros, que estamos directamente aquí en la zona cuidando, eso debe comprometer a nuestros gobiernos, a los congresistas, y no de nuestro país, sino del mundo entero. Sin embargo, los gobiernos lo que buscan es más la parte económica, y por eso hay concesiones de minas, hay concesiones madereras y otras que en vez de ayudar a la mitigación de estos cambios climáticos, lo que hacen es empeorar la situación ambiental, contribuir al calentamiento global, y eso es grave. Eso sí se está evidenciando a nivel del mundo. Es cierto, hay mucha gente que se está uniendo, también es verdad, para cuidar lo poco que se tiene en el planeta. Pero por otro lado están los grandes poderes económicos y políticos que lo que quieren son ganancias. Entonces a nuestro planeta, a la naturaleza, lo explotan prácticamente, lo destrozan. Entonces no piensan en las generaciones que vienen y que tenemos que darle un planeta que se pueda vivir, sino que piensan en en las cantidades de dinero que ellos pueden adquirir para su beneficio, pero no piensan en los sectores más vulnerables. Y otra pregunta, ¿cómo ves la diferencia de una conservación que se hace como gente local, como campesinos, como bordeos, como
opinas a la conservación que hacen las grandes ONGs, que hace el gobierno? ¿Qué es el más sincero? ¿Qué es el más eficiente? ¿Cómo lo comparas? Para mí, las conservaciones que lo hace la población local es la conservación mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque estamos involucrados de manera directa, estamos en la zona, tenemos el contacto directamente con el bosque, directamente con la tierra, directamente con los animales, entonces sentimos esa pasión por cuidarlo. Sin embargo, hay áreas de conservación que hace el Estado, como el Cernán, pero lo hace desde Lima, lo hace desde las oficinas. Y dicen, allá hay un área de conservación que está haciendo el Estado, invierte millones de soles. Sin embargo, llegamos al lugar, la zona lo están invadiendo. La zona lo están talando, hay traficantes, hay madereros, hay de todo. Inclusive el mismo Estado, dentro de áreas de conservación, está dando concesiones mineras, está dando concesiones petroleras. Y sin embargo, ¿y qué dicen? Estamos contribuyendo a la conservación ambiental, pero dentro de esas áreas están sacando minerales. Entonces, yo digo, el Estado y los gobiernos son más eficaces haciendo conservación. Estoy seguro que no y nunca lo van a hacer. En cambio, cuando lo hace la población civil, lo hace una asociación, lo hacen los campesinos, lo cuidan realmente a su zona porque están viviendo en la misma zona. Ellos son los guardianes de la misma zona, son guardianes de su bosque, de toda la naturaleza que existe, de la biodiversidad. Sin embargo, no puede haber guardianes desde Lima, por ejemplo. Eso es imposible. Invierten millones de soles, yo estoy convencido. Por ejemplo, aquí en esta zona, por poner un ejemplo, el gobierno regional de Amazonas invirtió 1.200.000 en un proyecto que lo llamaban Proyecto Biodiversidad. El nombre lindísimo, la cantidad también buena. Sin embargo, hicieron muy poco y para mí que no hicieron nada. Por acá, a primavera, hicieron 2 charlas. Vinieron 2 ingenieros para dar charlas y ganando un buen sueldo, con un lenguaje bastante técnico que ni yo lo pude entender. Y peor, la gente sencilla, los niños. Entonces, dígame, 1.200.000 para hacer muy poco o nada. Entonces, desde ahí yo me he convencido, si nosotros tuviéramos esta plata, haríamos más cosas, pero no lo tenemos. Pero sin embargo, sí tenemos la voluntad, tenemos las ganas de hacer conservación y lo estamos demostrando, porque nuestra zona está íntegra. Señor Eugenio, ¿qué le dirías a los pueblos, a las comunidades, caseríos, a la gente que no cree en la conservación? ¿Qué les dirías a ellos? Yo creo que a ellos tenemos que demostrarlo es con la práctica, porque verbalmente hemos tenido un montón de reuniones, hemos hablado por la radio, también conversas, pero nosotros lo vamos convenciendo ya es con la práctica. Pero lo que sí les invocaría de que se junten a toda esta gente que hace conservación, porque yo he visto que cada vez hay más gente que se une, hay más voluntarios, hay más estudiantes. Ahora hay estudiantes que sí salen con esta mentalidad conservacionista, también hay profesionales y hay gente que a cambio de nada dan su vida, dan su tiempo. Eso también yo lo he evidenciado. Entonces, lo que le diría es que se unan para cuidar lo poco que nos queda. Porque en el planeta, en nuestro país y aquí en nuestra zona, se ha acabado y se ha deforestado bastante. La biodiversidad se ha perdido. Pero hay un poco que todavía queda y tenemos que cuidarlo. Entonces yo lo que les diría es que se junten para cuidar lo poco que nos queda. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida y eso es lo que nos da la vida. Nosotros vivimos de esa naturaleza, a nosotros nos da vida. Sin embargo,
nosotros sin la naturaleza no podemos vivir, pero la naturaleza sin nosotros sí puede existir. Entonces, ¿qué le diría yo a toda esa gente? Que se junten para cuidar lo poco que existe, porque de ello depende nuestra vida y nuestra existencia. Este lugar, Amazonas y San Martín, son, según las ONGs más grandes en el mundo, CI y todo, son el lugar más biodiverso en todo el mundo. Y es la primera prioridad de conservación internacional. Piensen que las ONGs grandes y el gobierno y todos los que deben hacer conservación tienen suficiente presencia, sí, si están haciendo buen trabajo conservando su primer prioridad de conservación. Es mi pregunta. Se considera como un lugar muy importante de biodiversidad aquí en el Perú. Sin embargo, yo creo que los que trabajan para salvar esta biodiversidad son los pequeños grupos de campesinos, asociaciones como la nuestra y algunas ONGs pequeñas. Son las que contribuyen de manera directa para hacer este trabajo de conservación. Pero grandes organizaciones, grandes ONGs que manejan bastantes recursos, yo por lo menos no he visto aquí como que nos apoyen para salvar esta gran biodiversidad que existe. Entonces, yo por lo menos hasta el momento no conozco. Y si nosotros trabajamos con el apoyo de, por ejemplo, de NPC y otra gente amiga, pero que económicamente son pequeños. Entonces, habrían instituciones que manejan bastantes recursos, pero a lo mejor esa inversión no va directamente para cuidar o para salvar la biodiversidad que existe acá en Amazonas y San Martín. Por lo menos de manera directa yo no conozco.